Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy nuestra mirada está puesta en un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA que tendrá lugar en República Dominicana. Una oportunidad para analizar los temas de la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo económico y social para nuestro continente. El día de hoy analizamos el primer año de Luis Almagro al frente del organismo hemisférico, la reforma a la OEA, así como el dilema que se enfrenta debido a la crisis en Venezuela. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro segmento migratorio, el derecho por la identidad civil de las Américas. Acompáñenos. La Organización de los Estados Americanos, creada el 8 de mayo de 1948, es el principal foro gubernamental, político, jurídico y social de la región, compuesta por 35 países que representan a todas las naciones americanas. Entre los objetivos de la OEA están fortalecer la paz y seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, así como el desarrollo social y económico sostenible del continente. Sus fines los realiza por medio de las decisiones de sus organismos políticos y los programas llevados a cabo por la Secretaría General de la OEA. Desde el 26 de mayo de 2015, su titular es el uruguayo Luis Almagro Lemes, en sustitución de José Miguel Insulza, quien permaneció 10 años en el cargo. Al asumir la conducción de la OEA, Almagro se comprometió a trabajar, sin excepción, con todos los países de la región y a centrar su esfuerzo en hacer de la organización un instrumento útil a los intereses de todos sus miembros. El 31 de mayo de 2016, invocó la Carta Democrática Interamericana, un tratado de 2001 que une a los miembros del organismo hemisférico a las normas democráticas y que contempla la acción colectiva cuando las mismas son violadas. Almagro documentó múltiples atropellos del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, mostrando la magnitud de la crisis humanitaria causada por la falta de alimentos, medicinas y energía. El secretario de la OEA exigió la liberación inmediata de presos políticos en Venezuela y demandó que el referéndum revocatorio buscado por la oposición se lleve a cabo a corto plazo. Paralelamente, del 13 al 15 de junio de 2016, fue convocada la 46ª Asamblea General de la OEA para discutir resoluciones sobre desarrollo integral, cambio climático, seguridad alimentaria y migración, con la presentación de informes de las actividades realizadas de las Comisiones de Asuntos Jurídicos y Políticos, Gestión de Cumbres y Participación de la Sociedad Civil, Asuntos Administrativos y Presupuestarios, y del Grupo de Trabajo sobre la Visión Estratégica de la OEA. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ya cumplió un año al frente de esta organización regional más antigua del hemisferio occidental. El ex canciller de Uruguay, que ha tenido que enfrentar una serie de dilemas y de frentes abiertos que se cuecen en materia de democracia, de derechos humanos, de temas relacionados con la seguridad, así como el desarrollo económico y social. Toda una corrida de cartas que se entrecruza por una preocupación latente. La inauguración de un nuevo ciclo económico en América Latina debido a la caída estrepitosa en los precios internacionales de los commodities o de las materias primas y la desaceleración económica de China. Que la OEA es un organismo panamericano que en su momento surge en una situación específica y muy coyuntural, como fue el fin de la Segunda Guerra Mundial. De ahí hasta nuestros días han ocurrido una serie de cambios muy trascendentales e importantes, y este organismo sigue aglutinando a la mayoría de los países de América Latina, a excepción principalmente de Cuba, que fue expulsada y que, bueno, la misma OEA ha reconocido ya esa situación que se presentó. Sin embargo, Cuba ha dicho, bueno, que no volverá a lo que su propio gobierno calificó como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, porque en buena parte jugó un papel que podíamos identificar como muy cercano a las posiciones norteamericanas. ¿Acaso Luis Almagro se hubiera imaginado lo que ocurriría en América Latina en su mapa político en tan solo un año? Varios sismos políticos han tenido lugar como consecuencia del fin del superciclo de los commodities, el arribo de Mauricio Macri en Argentina, la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela,
el rechazo a una nueva postulación de Evo Morales en Bolivia y la salida de la presidenta Dilma Rousseff del poder en Brasil, situaciones que difícilmente se pueden entender sin la contracción de la bonanza económica y el descontento social que presionó hacia la llegada de una nueva correlación de fuerzas políticas en América Latina. La crisis en Sudamérica, que nos habla de la necesidad de romper con el actual paradigma económico en aras de priorizar los vectores de la productividad, la industrialización, la diversificación, así como la innovación y la tecnología. América Latina y particularmente algunos países, en especial los países que más dependían de uno de los productos de exportación más importantes en términos de la riqueza de esas naciones, como el petróleo, por ejemplo, uno de los commodities, no es el único, que ha tenido una caída muy fuerte en los últimos años y que ha afectado particularmente a Venezuela, a Brasil, por ser una potencia emergente en el ámbito petrolero. Por supuesto, también hablemos de México, pero no está, México ya tiene una economía mucho más diversificada, pero en especial a Venezuela, que dependía sigue dependiendo del precio del petróleo. En relación a lo que sucede en el resto del continente, hay otros países como Bolivia, por ejemplo, y Perú, que son países en donde los minerales son más importantes que el petróleo, aunque el petróleo también tiene una presencia en sus economías. La caída del precio del oro, por ejemplo, que ha sido un motor muy importante para el desarrollo económico en el Perú y en Bolivia, incluso con la presidencia de Evo Morales, no ha sido tan pronunciada como en el caso del petróleo, y eso digamos, les ha permitido mantener ciertas cifras, índices de crecimiento económico. Sin embargo, recientemente, a partir del año 2015 y 2016, hubo algunos pequeños cambios. Particularmente dejó de gobernar la Argentina un gobierno progresista y pasó a ocuparla un gobierno conservador como el del señor Macri. Entonces esto es un detonante, de igual manera que en el caso de Venezuela, la asamblea de ese país, donde está representado, dijéramos, los parlamentarios venezolanos, pues pasó a ser dominada por la oposición conservadora o la oposición antichavista. Entonces esto implicó una serie de cambios. Pero en el conjunto del resto de la región no han ocurrido estas características, ¿no? La tendencia es que seguramente seguirán gobernando algunos gobiernos progresistas en América Latina, otros serán, los gobiernos de estos países modificarán sus conductas en virtud de un proceso electoral, como acaba de ocurrir en el caso del Perú. Al calor de la crisis y del recambio político regional, otro foco rojo se abre para América Latina. La estela de corrupción que parece imparable en América Latina y que ha dejado boquiabierto a propios y extraños. México, Guatemala, Honduras, Chile y Brasil han sido países cuestionados por conflictos de intereses, sobornos, actos de corrupción y tráfico de influencias que han generado un descontento generalizado de la población y un sentimiento de desconfianza hacia la política y sus instituciones. Ahí está la Casa Blanca de México, la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en Guatemala y el caso de corrupción de Petrobras que vincula al 60% de los legisladores brasileños. Marcelina, en estos últimos años hemos estado muy preocupados por el flagelo de la corrupción en América Latina. Y ahí quisiera preguntarte si Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, que ya cumple un año al frente del organismo hemisférico, ha llamado más la atención sobre este tema, ha sido una prioridad, porque ¿qué debería de hacer realmente la OEA al respecto? Ahí hay una convención anticorrupción, pero ¿cómo estamos dándole seguimiento a este tema? Es un tema que preocupa. Existen documentos, instrumentos interamericanos para combatir ese tipo de flagelos y compromisos de los Estados miembros por crear mecanismos de verificación, de rendición de cuentas, de
incorporar cada vez más la calificación de los ciudadanos al ejercicio gubernamental, y la rendición de cuentas es uno de los temas en los que la OEA trabaja mucho. ¿Por qué? Porque este es un elemento que forma parte de la promoción de la democracia. La promoción de la democracia es uno de los temas bases, uno de los pilares fundamentales de la organización, y sin esta parte revisada no existe una plena democracia. Si existe corrupción, no existe un ejercicio pleno y cumplimiento de las promesas y el logro de los objetivos de desarrollo, de creación de infraestructura, de empleos, de servicios, de salud, de educación, y la democracia se ve realmente fracturada cuando existen este tipo de casos. Otro nubarrón importante para los tomadores de decisiones dentro de la OEA es la crisis de derechos humanos que vive América Latina. Ahí Centroamérica y México se ponen por delante. El caso de los países del Triángulo del Norte como Guatemala, Honduras y El Salvador, que viven situaciones de violencia a gran escala y de impunidad, y el caso de México por las desapariciones forzadas, los casos de tortura y la inseguridad ciudadana que se vive todos los días. En el trasfondo hay una falta de voluntad política para financiar el sistema de derechos humanos al interior o en el seno de la OEA. Ahí está el caso sintomático y muy preocupante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha declarado prácticamente en una quiebra por falta de fondos. Y aquí la pregunta es, pues, ¿qué hará Luis Almagro para canalizar fondos a esta institución supranacional cuando ha sido blanco de ataques por parte de los países miembros de la OEA? Bueno, sí, el tema de los derechos humanos sigue siendo un tema álgido en el conjunto de la región, particularmente en algunos países es mucho más delicado, especialmente en el caso de México, más de 100,000 muertos en la llamada guerra contra el narcotráfico, más de 20,000 desaparecidos, que no se sabe mucho de ellos. Entonces esto pone en crisis tanto al gobierno mexicano como las expresiones directamente que el gobierno de México tiene en los foros internacionales y también de los organismos dedicados a esta materia, bueno, pues que han dado muestra con sus investigaciones y con sus observaciones de que en México hay una serie de dificultades para el respeto a los derechos humanos y por el crecimiento de la delincuencia organizada y de la violencia que se ha manifestado contra distintos segmentos de la sociedad. Esa es una agenda pendiente que tiene el gobierno de México y los organismos internacionales. Y está también el tema también de los derechos humanos, por ejemplo, en países como Haití y República Dominicana, donde, bueno, son elementos sobre el flujo migratorio, o en el caso de Centroamérica también con el recrudecimiento de la violencia, particularmente en Honduras y en Guatemala, donde también la mafia organizada o los sectores del crimen organizado pues han generado un gran impacto en esos países. El presupuesto de la OEA contempla un presupuesto base para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabajen. Lo que quedaría falto de presupuesto, de recursos, es algunas relatorías, algún trabajo adicional. La mitad del trabajo que hace la Comisión viene siendo financiado por aportaciones voluntarias de los países. Cuando los países también están en astringencias presupuestales y no pueden contribuir al mismo nivel a los organismos internacionales, pues toda la crisis económica viene a repercutir también en este tipo de funciones de los organismos internacionales. Afortunadamente el tema de los derechos humanos es un tema tan noble que siempre ha logrado tener el financiamiento necesario para seguir cumpliendo con las demandas de los ciudadanos de las Américas. Hoy todo el sistema interamericano está enfilado hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, la nueva estrategia que regirá los programas de desarrollo mundiales para los próximos 15 años.
Y aquí debemos de preguntarnos si la OEA puede encarar y coadyuvar a este esfuerzo cuando está inmerso en un proyecto de reestructuración. No hay que olvidar que la OEA, con 7 décadas de operación, está enfrentando un proceso de reforma y actualización en cuanto a su vigencia y funcionamiento. Y aquí debemos de ver si realmente la OEA se podrá revitalizar de cara a los desafíos que se presentan en el siglo XXI. Que en América Latina fue muy patente el regreso del Estado como un actor fundamental en las economías, en la sociedad y por supuesto en las lides políticas. Desde 1999 el presidente Chávez lanzó, eso es algo inédito, Chávez generó una dinámica política en América Latina, ejerciendo su liderazgo para trastocar la hegemonía de los Estados Unidos en especial, pero también para tratar de construir nuevas alianzas entre los países latinoamericanos, cosa que no sucedía desde por lo menos Simón Bolívar. Entonces, no nos olvidemos de la magnitud de lo que significó el liderazgo del presidente Chávez con relación a la posibilidad de expresar una voz propia desde América Latina frente a otras regiones del mundo, a otros países o a este nuevo mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín. Marcelina, la Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en República Dominicana, tiene como tema guía el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener en América Latina instituciones para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. La iniciativa de República Dominicana va más enfocada hacia los países, hacia las instituciones de los países para que sean capaces de responder a los nuevos retos del milenio. Cambiamos de los retos del milenio de la Agenda del 2015 a la Agenda 2030 con nuevos retos, nuevas metas que cumplir, y entonces lo que la OEA tiene que hacer como el principal organismo en el hemisferio, pues es coadyuvar en que los estados puedan alcanzar estos objetivos en materia de educación, de salud, de fortalecimiento de la democracia, de cambio climático, de seguridad, de todos los temas que trabaja la organización para que los países sean capaces de alcanzar estas metas, estos objetivos. Claro. Recordemos que hace un año los 34 países integrantes de la OEA aprobaron un proyecto de resolución para la modernización y reorganización del Foro Hemisférico con base en una nueva visión estratégica. Una reforma reclamada para un organismo que ha perdido sustancia y relevancia frente al ascenso de otras organizaciones regionales y subregionales, pues el espacio privilegiado que consiguió la OEA por más de medio siglo ha sido mermado frente al liderazgo y proceso de afirmación conseguido por la CELAC y la UNASUR. ¿Cómo enfrentar los desafíos actuales bajo el conjunto de instituciones derivadas del sistema Bretton Woods que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo avanzar en el tema de la reingeniería de la OEA? Este es un tema que se ha trabajado en los últimos años. Ahí hay varias críticas por su debilitamiento, por su estancamiento y porque en gran medida no ha podido responder a los desafíos del siglo XXI. La organización, siendo el organismo más antiguo del mundo, porque la primera reunión de la OEA tuvo lugar en 1890 y desde entonces es un organismo que se ha ido adecuando, que ha ido cambiando sus paradigmas para responder a los requerimientos de los países miembros y del continente. Pasó las guerras mundiales, sobrevivió a la creación de la guerra bipolar, de un mundo bipolar, creó las armas necesarias para enfrentar o para coadyuvar en un mundo bipolar y después reinventó sus temas de seguridad hemisférica con un enfoque multidimensional, ya no bipolar, y la organización ha estado adecuándose de manera, al menos desde el punto de vista jurídico, institucional, cuenta con elementos actuales que pueden recoger y trabajar y tienen metas muy actuales. El problema es que la organización se encontró en la década pasada dividida por diferentes percepciones de los Estados miembros. La OEA se ha revitalizado de por sí porque se ha logrado
mantener su autonomía frente a presiones políticas muy complejas que venían de atrás, que venían de la historia reciente de América Latina, sobre todo por el rol que tenía Estados Unidos en esa organización, en la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, se han creado nuevos organismos multilaterales desde América Latina, en especial UNASUR, como un ejemplo de integración entre nuestros países, que ha sido fundamental para generar contrapesos a la OEA. También está la famosa ALBA, que tiene que ver con esa misma lógica, una lógica de integración latinoamericana que le haga contrapeso a la OEA, y está el CELAC. Frente al torrencial de cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos, es que la OEA debe de transformarse. Precisamente los trabajos de la Asamblea General que tendrán lugar en República Dominicana serán guiados por el tema del fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Hoy no podremos conseguir el desarrollo sostenible si no disponemos de instituciones eficientes y efectivas. Más allá de los recursos y de las políticas y proyectos elaborados, es indispensable apostar hacia instituciones robustas y marcos jurídicos acordes a los intereses colectivos y estructuras más modernas capaces de comprometerse con las nuevas formas de organización ciudadana. República Dominicana, como un país isleño, recoge esta inquietud de todos los países caribeños, que son 16 en la OEA, y que están muy preocupados por los efectos del cambio climático, porque este cambio los puede incluso hasta desaparecer, porque son objeto de huracanes recurrentemente, sequías y problemas climáticos que les afectan mucho más que a países continentales que tienen un poco más de desarrollo, que pueden enfrentarlos de una mejor manera. Claro. Entonces, la idea es que la OEA contribuya hacia el foro para intercambiar experiencias, conocimiento, proyectos de cooperación para el desarrollo. América Latina tiene reservas, vamos a decir así, pulmones para el mundo, como la Amazonía, que ocupa una gran cantidad de territorio en Sudamérica y que es particularmente estratégica. Entonces, dentro del contexto del regreso del Estado, podemos observar la posibilidad de construir una voz común entre los distintos estados de la región para hacer frente a problemas globales y solo dentro del regreso del Estado. Y esa es una paradoja en la época del neoliberalismo más a ultranza que vivimos en América Latina en los 90s y que en muchos otros países durante buena parte del siglo XXI también se experimentó. Impulsar una nueva institucionalidad en las Américas se antoja una tarea urgente para encarar los cambios globales y un nuevo escenario internacional. Muchos países de América Latina destinan recursos millonarios para construir infraestructura sin renovar la gestión del servicio o ignorando inversiones de administración y mantenimiento. Actualizar nuestras instituciones es un desafío que nos impone el siglo XXI. Construir instituciones que reflejen los cambios en el equilibrio del poder y sean más representativas de los nuevos intereses. Lo anterior también requiere de la OEA que tenga un proceso de modernización hacia sus adentros y afueras, pues no podremos enfrentar las amenazas, retos y pendientes con organizaciones trazadas después de la segunda conflagración mundial. Y por otro lado, la OEA en el 2001 aprobó una carta, la Carta Democrática, para tratar de hacer contrapeso a estas circunstancias políticas complejas. Recordemos que en los años 90 se dio en el caso, por ejemplo, en el caso peruano, la experiencia del gobierno autoritario de Fujimori, hubo otras tentaciones autoritarias en el continente y como una vacuna a esas experiencias y para darle más fuerza simbólica en un principio a la OEA, se planteó esta Carta Democrática.
y ahora está resurgiendo en función de las coyunturas y de las crisis políticas que pueden vivir cada uno de los países. El fortalecimiento de la organización me parece adecuado ahora con este enfoque de los 4 pilares que está proponiendo el nuevo secretario general, como un enfoque que realmente recoge el trabajo sustantivo de la organización. ¿En qué puede abonar la organización? Al desarrollo, a que sea el foro que se busque, el foro que se consulte, el foro que pueda dar resultados positivos. Si bien hay muchos otros foros, no son organismos internacionales, son mecanismos de concertación e integración. La CELAC es un foro, un mecanismo de concertación, de discutir temas políticos a nivel de presidente y definir posiciones comunes frente a otras regiones del mundo. Pero la institucionalidad, la elaboración, la creación del derecho interamericano se hace en la OEA. Claro. La reforma de la OEA no puede vivir ni de discursos ni de narrativas. La voluntad política debe quedarse reflejada a la hora de gestionar los presupuestos y la matemática de los números. La nueva hoja propuesta por la OEA, una nueva hoja de ruta para refinanciar al organismo, tendrá que ser necesaria porque este organismo ha mermado su capacidad de respuesta en los últimos años y muchos países integrantes y miembros se han mostrado insatisfechos con sus resultados. Aumentar el financiamiento, evaluar las aportaciones que cada uno de los países realiza y reorientar las cuotas es una tarea fundamental. En últimas instancias, ya hemos visto que Estados Unidos, quien ha sido el principal financista de la OEA, ha rebajado sus cuotas para que México y Brasil se coloquen con una posición de mayor importancia. Marcelina, platícame sobre esta crisis de financiamiento que padece la OEA. De alguna manera se tendrán que revisar estas cuotas y aportaciones que hacen cada uno de los países. Y aquí la pregunta es si México y Brasil ya están teniendo mayor presencia financiera en la OEA y Estados Unidos sigue siendo el principal financista. ¿Sigue bajo esa tesitura o de alguna manera también ya ha rebajado sus cuotas? Se acordó la última reforma a la distribución de la escala de cuotas, donde Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente, Canadá es el segundo, y después seguimos México, Brasil y así hasta los que contribuyen con el .00, que son las islas más pequeñas. ¿Pero México y Brasil no han subido? No, bueno, México ha subido. Fue una decisión y una negociación importante. México subió, Brasil bajó en su aportación al organismo y esa es una negociación muy complicada porque si los organismos responden a lo que los países quieren, no necesariamente contribuyen al fondo regular, que es el que paga las funciones elementales de la organización, digamos al personal y a las reuniones más importantes. Cuando los países quieren que se realicen cosas en la organización, los países invierten, dan aportaciones voluntarias a temas como mecanismos de verificación para el seguimiento de la lucha contra el narcotráfico, mecanismos para verificar el cumplimiento de convenciones sobre corrupción, sobre violencia contra la mujer, temas como derechos humanos. Luis Almagro ya cumplió un año al frente de la OEA. El secretario general de este organismo hemisférico que ha probado tener un liderazgo atípico, dispuesto a pronunciarse sobre temas candentes y espinosos al interior de la organización. Después de una estela de acusaciones entre Luis Almagro y el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro, es que el secretario general de la OEA invoca la Carta Democrática Interamericana. Con ello se abre la hoja de ruta para una posible suspensión de Venezuela del organismo hemisférico. Esta situación ha generado tirones y jaloneos entre estos 34 países integrantes. Efectivamente, no se puede quedar la OEA inestática ante una situación que realmente la comunidad internacional está siendo
testigo de lo que sucede en Venezuela en relación con el desabasto, no solamente de alimentos. Hay algunos críticos que incluso hablan de crisis de hambruna en Venezuela. Sí, la gente está buscando alimento en el basurero. El sistema de ¿no? salud que no tiene ni siquiera los recursos mínimos para la atención y el nivel de mortandad y el incremento de las infecciones y la mortalidad por cuestiones que son curables en cualquier otro de los países del continente, porque no hay abasto de medicamentos, no se tiene una relación fluida con los laboratorios que proporcionan estos medicamentos, porque todo está controlado de alguna manera por el gobierno. Entonces no se puede ser inerme a una situación que está afectando a un pueblo tan querido como en el venezolano. Desde ese lugar creo que podemos observar, digamos, la actitud que ha tenido Luis Almagro frente al proceso venezolano, siempre tratando de resguardar los derechos de los ciudadanos venezolanos que están viviendo una circunstancia de crisis humanitaria en lo material, digamos, en relación a las carencias que vive Venezuela. Y aparte de eso, digamos, no podríamos decir mucho más en el contexto general de la región, porque no ha habido otra intervención muy importante de Luis Almagro. Y de hecho tiene que ver con lo que significaba la presencia de los grupos o de los partidos progresistas o de centro izquierda o neopopulistas en América Latina durante mucho tiempo, y por eso se le dio, digamos, el voto de confianza a Luis Almagro, proveniente de este grupo del Frente Amplio en el Uruguay, ¿no? que lograba tejer vínculos importantes con otros países de la región y al mismo tiempo parecía ser un actor moderado. Luis Almagro presentó un informe sobre la situación en Venezuela que ha sido base para aplicar el artículo 20 que autoriza al secretario general o cualquier Estado miembro a convocar a una reunión del Consejo Permanente cuando en un país integrante se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. En caso de suspensión, se tendría que constatar que se produjo una ruptura del orden democrático y que las gestiones diplomáticas no surtieron efecto, además de contar con un voto afirmativo de 2/3 partes de los Estados miembros. La perspectiva de Luis Almagro sobre Venezuela es clara. Toda iniciativa de diálogo con Venezuela deberá incluir el referendo revocatorio y la liberación de los presos políticos. Ahí tenemos a un Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que invoca la Carta Democrática Interamericana y que presenta un informe pues muy detallado de lo que está pasando en Venezuela, señalando de la existencia de una crisis humanitaria. Le está abriendo la ruta para una posible suspensión de Venezuela del organismo hemisférico. No es que sea una resolución escueta, deslavada, que no diga nada. Sin duda el país involucrado debe estar dispuesto a recibir la ayuda de la organización y a querer recibir toda esta ayuda la carta además no es de una aplicación inmediata, es gradual. Lo primero que se hace es un llamado a la negociación, a la solución interna, al diálogo interno, a la conciliación, y si el país necesita algún apoyo, la organización está dispuesta a brindarlo a través de grupos de amigos, de ofrecer un espacio, etcétera. Desafortunadamente en este caso tenemos una negativa absoluta del gobierno para recibir nada que venga de la Organización de Estados Americanos, y ese es un problema que, de seguir revisándose el tema y de seguir considerando que hay una situación humanitaria que está afectando a la población, pudiera darse el caso de que, al menos en la teoría, pues eso puede funcionar, que cada vez que el Consejo siga revisando ese tema, suba un nivel, un escalón, hasta llegar a la suspensión efectiva de Venezuela. Recientemente Almagro efectivamente invoca a la Carta Democrática, que también no es nada nuevo, ¿no? Si uno se pone a revisar un poco la historia que tiene la OEA en los países latinoamericanos, pues es una historia que se le puede decir muy negra, ¿no? Ha, por ejemplo, participado, inclusive ha apoyado a algunas dictaduras militares y ha tenido intervención en diferentes países
por ejemplo, sobre todo los caribeños, como Cuba, como República Dominicana, está el caso de Guatemala. Entonces, no es nada nuevo lo que está sucediendo, que la OEA pues sabemos que funciona o que tiene objetivos pues muy particulares que se basan en los intereses de Estados Unidos. Hasta ahora se han dejado ver dos fisuras palpables al interior de la OEA. El secretario general, que ha tomado una posición más dura y crítica frente a la situación en Venezuela, en contraparte con una Argentina que busca un posicionamiento más conciliador hacia Caracas. Pero ¿qué intereses puede tener Buenos Aires para favorecer a Nicolás Maduro? ¿Por qué un cambio radical en la posición de Mauricio Macri? Quizá en el trasfondo se cuece el interés de Argentina de transar su voto a cambio del respaldo venezolano para la candidatura de la canciller Susana Malcorra, argentina, que busca la Secretaría General de la ONU. Justamente hay que decir que Venezuela participa en este 2016 como un país miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Incluso Almagro saca, por ejemplo, una carta muy personal hacia Maduro, ¿no? Esa no, digamos que es una función de un secretario general de la OEA, ¿no? Y efectivamente hay una clara diferencia, por ejemplo, entre cómo se manejan los derechos humanos en Venezuela a cómo se manejan, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, ¿no? Que este es un país que también tiene diversas fallas en cuestiones de derechos humanos. Pareciera que entonces los derechos humanos cumplen una función de intervencionismo en los países latinoamericanos. Pero en la actualidad pues deja ver como una posición muy crítica hacia Venezuela, digamos que desde que empieza en la Secretaría de la OEA, ¿no? Cambia radicalmente esa postura y ahora efectivamente inclusive lleva hasta como a términos personales, ¿no? La OEA no se manejaba de esa forma, tiene que rescatar como su parte diplomática. No siempre han convivido mal, digamos así, el cierto tipo de neoliberalismo en su modalidad latinoamericana y las políticas neopopulistas impulsadas desde el Estado central, independientemente de que sean de derecha o de izquierda. Justamente se ha visto esa relación entre un fuerte neoliberalismo, un impulso decidido al mercado, al libre mercado en la región y el regreso de políticas neopopulistas focalizadas desde el Estado central o desde los estados centrales en América Latina. El panorama regional cambiante no favorece al chavismo de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, que ha hecho todo lo posible para dilatar el referendo revocatorio y bloquear a la oposición en la Asamblea Nacional, que ha perdido a dos de sus más importantes aliados, Dilma Rousseff de Brasil y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, quienes han marcado un mayor aislacionismo de Venezuela frente a la irrupción de una derecha neoliberal más recalcitrante. Por otro lado, Nicolás Maduro ha extraviado a sus aliados del Caribe debido al colapso de los precios del petróleo que eran subsidiados por medio de Venezuela y Petrocaribe. Frente a la situación económica actual, algunas islas del Caribe han dejado de alinearse automáticamente a los designios de Nicolás Maduro. En el caso de Venezuela es patente el hecho de que no ha habido una política de diversificación de su propia economía a lo largo de los años en que ha gobernado el comandante Chávez. Más bien lo que sucedió fue que se desarrolló una política social muy agresiva, muy interesante para hacer frente a la crisis, pero no se diversificó la economía desde el punto de vista de una neoindustrialización. Países como México, por ejemplo, o el mismo Brasil pueden estar mucho más protegidos frente a estos cambios de la coyuntura de los mercados internacionales porque tenían ya en sí un aparato industrial previo que les permitía tener una diversificación de su economía, tener recursos fiscales que otros países no tienen de la misma forma que esas dos grandes potencias, incluso la economía argentina, ¿no? Por ejemplo, el Petrocaribe es un organismo regional que propone Venezuela, que aglutina más de 20 países latinoamericanos, ¿no? Que se basa en una cooperación energética. Esto Estados Unidos obviamente no lo ve bien,
al ser una zona de influencia en la América Latina estadounidense histórica, y entonces empieza a crear nuevos organismos un poco para enfrentar a estos organismos creados por la izquierda latinoamericana, ¿no? Se crea, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que son países en los que sus gobiernos se podrán caracterizar de centro-derecha. Está Perú, está Colombia, está México, está Chile, un poco en contraposición de estos esquemas que iban ganando terreno, ¿no? Y por ejemplo, el DTP ahora es efectivamente, ¿no? Pareciera que Estados Unidos estaba saliendo un poco de la jugada a nivel económico mundial, y lo hace como para tener un contrapeso para China, ¿no? Como sabemos, China ha ganado también terreno en América Latina, ha empezado a desplazar inclusive como primer socio a Estados Unidos en varios países, sobre todo de Sudamérica, y bueno, esto para nada para nada lo ve con buenos ojos Estados Unidos. Buscar mediaciones internacionales para lograr un entendimiento político e integral en Venezuela es una tarea central antes de avanzar con medidas más drásticas. Ahí la resolución argentina, que fue más conciliadora que la propuesta de Luis Almagro, también está respaldando esta iniciativa regional de la UNASUR, que está apoyada por los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de España. Por otro lado, Luis Almagro ha buscado incluir a otros expresidentes de la región como Felipe González y José María Aznar de España. Y aquí hay un dato interesante, porque hay 3 expresidentes de España que de alguna manera u otra están participando en las gestiones de mediación para llegar a un entendimiento político en Venezuela. Cualquier iniciativa que coadyuve a solucionar un conflicto en las Américas es bienvenida. Sin embargo, creo que esta iniciativa carece también de aceptación de parte del gobierno de Venezuela en curso. ¿Por qué? Pues porque son expresidentes afines a ciertas formas de desarrollo y crecimiento. Presidentes que pueden calificarse de ser libremercadistas, demócratas, neoliberales, etcétera, neoliberales. Entonces, ese es el problema. Pero, por ejemplo, si se tratara de una iniciativa en el marco de la CELAC, ahí está Cuba, está uno de los principales amigos de Venezuela en el continente, está Brasil, está muchos países que podrían ayudar y servir de mediador, de facilitador para un diálogo, para una iniciativa que pueda tener resultados más favorables a largo plazo. Todas las iniciativas son bienvenidas. Creo que esto lo que hace es comenzar a acorralar un poco y a dejar un margen de maniobra cada vez más pequeño a la administración actual en Venezuela. La mayoría habla como de un fin de estos ciclos progresistas, de un fin de los gobiernos de izquierda, y yo no lo veo así. Yo lo veo que esto del fin del ciclo progresista es más bien un deseo, ¿no? que una descripción de lo que está pasando. Yo en la actualidad lo que veo en América Latina es como una disputa, porque todavía existen diferentes países latinoamericanos que se podrían caracterizar de centro izquierda, como por ejemplo, pues está Venezuela mismo, está Ecuador, está Bolivia, está Cuba, está Nicaragua, está El Salvador. Es decir, todavía diferentes movimientos populares, diferentes movimientos progresistas están al frente de estos países, y efectivamente hay una restauración conservadora que ha ido ganando terreno, pero que estamos en un plano que es como una completa disputa, ¿no? Creo que hay que vislumbrar a la OEA como un actor muy importante en los últimos años, pero al mismo tiempo se ha convertido en un actor más. No tiene ya la centralidad que pudo tener en un momento dado en relación a algunos aspectos que tenían que ver con la relación entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, en la época en que existía la Unión Soviética. Hoy se ha vuelto un foro muy interesante en donde todos pueden participar y en donde se pueden construir nuevas correlaciones de fuerza que tienen que ver con lo que pasa políticamente en la región. Entonces, ese es el gran reto que tiene Luis Almagro como secretario general, y tiene una gran experiencia también en la situación de Venezuela. Tiene una perspectiva de lo que puede suceder en la región en los próximos años. En América Latina han surgido una serie de
también de instituciones de diverso índole, económicas, políticas, sociales. Tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos, por ejemplo la CELAC, ¿sí? Hay organismos regionales como el Mercosur, como la Organización de Estados del Caribe, ¿sí? Los países que forman parte de la iniciativa de la Cuenca del Pacífico, de manera que también en el horizonte latinoamericano y panamericano van surgiendo nuevas entidades que seguramente van a dar un perfil, y la OEA, bueno, pues va quedando hasta cierto grado rezagada en todo este proceso que se va marcando en este proceso de integración regional. Veamos el comentario de Federico Lamont por un derecho a la identidad civil en las Américas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos enfrenta diferentes retos. Primero, dar viabilidad al PUICA. Es un programa para universalizar la identidad en América Latina, particularmente de los niños haitianos no acompañados que cruzan de su nación de origen hacia la República Dominicana con la expectativa de ser y no pasar como un objeto. Este tiene un antecedente en la segunda cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile en el año de 98. El secretario en funciones lo diseñó, pero lo retomó y aterriza el actual, con el propósito de enfrentar los retos de la movilidad, en este caso específico, Haití, Dominicana. Quiero decirles que a la fecha, en Dominicana, se asientan aproximadamente 520,000 haitianos, lo cual obligó al gobierno de Dominicana a establecer un nuevo registro para migrantes, que en los 2 próximos años significaría la expulsión de 250,000 haitianos que a la fecha se encuentran en una condición de vulnerabilidad en la Dominicana. ¿Qué escenarios se desprenden a partir de ello? Que el secretario de la Organización de Estados Americanos logre persuadir a los gobiernos que comparten la isla española a una solución a este conflicto que hoy por hoy amenaza particularmente a más de 100,000 niños que ingresaron a la Dominicana sin ninguna documentación. Por ello, el secretario general dice, no son objetos, son seres humanos que por igual hay que garantizarles sus derechos y particularmente razón de ser al otro lado de la República Haitiana, devastada a partir del 2010 por un sismo y antes por la dictadura de Papa y Baby Doc Duvalier. Después del 86 fue mayor el flujo de migrantes hacia la Dominicana y por ello hasta presidentes de la Unión Americana como Bill Clinton y George Bush advirtieron a los secretarios generales de la OEA de la necesidad de contener ese flujo migratorio que al final laceró a familias y mermó a una parte significativa de la población haitiana que se concentró en la franja fronteriza con la Dominicana. Hoy la Organización de Estados Americanos tiene una salida y particularmente su secretario general, para quien la crisis migratoria en la isla de La Española amenaza incluso la viabilidad de programas como el PUICA. Iniciemos con información para nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional. ¿Cuáles fueron las actividades más relevantes a nivel internacional que tuvieron lugar en el Congreso de la Unión? Veamos los detalles. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados fue el encargado de inaugurar la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad México-Alemania con diputados del Parlamento de la República Federal Alemana dentro del marco de la inauguración del Año Dual México-Alemania. El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva destacó la importancia del intercambio de puntos de vista en temas como el de seguridad, derechos humanos, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Se ha propuesto impulsar el intercambio político, comercial, de inversión, así como también mecanismos de cooperación y promoción en materia cultural, educativa,
científica, tecnológica y de desarrollo sostenible entre ambos países. Es una agenda muy amplia, muy ambiciosa, pero que corresponde a la profundización de las relaciones que afortunadamente se han ido afianzando entre nuestros dos países hermanos. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento alemán afirmó que los congresos son los corazones de las democracias y tienen una enorme responsabilidad y gran tarea. Reiteró la importancia de la implementación de las leyes y señaló que su país busca reforzar los lazos de amistad, entre otras cosas, para enfrentar los desafíos globales como la desigualdad y el cambio climático. Confió en que este año dual sea de diálogos fuertes, abiertos y críticos basados en la amistad. Con este año dual Alemania y México quisiéramos expresar un intento muy serio y creíble de intensificar nuestra relación, nuestra cooperación a todos los niveles, a nivel político, a nivel parlamentario, a nivel cultural, a nivel económico, empresarial. Eso nos es muy importante. Y también precisamente en el diálogo con los parlamentos queremos llegar a un intercambio sobre lo que nos hace estables. Y yo estoy convencida de que una cultura de derechos humanos es algo que nos estabiliza como sociedades. Los parlamentarios abordaron temas como los derechos humanos y el sistema de justicia, la profundización de la relación bilateral en ámbitos políticos, económicos, culturales y científicos, así como los retos de la globalización como la Agenda 2030 y misiones de los cascos azules. El diputado Benjamín Medrano, presidente del Grupo de Amistad México-Brasil, sostuvo su primer encuentro con el embajador de Brasil previo a la instalación del Grupo de Amistad que se prevé se realizará la próxima semana. En el encuentro se habló de la importancia de fortalecer la relación bilateral, así como de los temas legislativos que se impulsan desde el Congreso de la Unión. Esto será muy importante para el desarrollo, como usted bien lo decía, del trabajo legislativo entre ambas naciones. Hoy estamos pasando por el procesamiento de leyes de novedad en este país. Hoy estamos pasando los mexicanos por un proceso donde el presidente de la República, con esta gama de reformas estructurales que hizo al país, parece que tenemos, o que la bondad empieza a llegar a nuestro país. Incrementar los niveles de diálogo político entre Brasil y México, no solo por ser los dos mayores países en términos de población y en términos de economía, porque además de las relaciones bilaterales, Brasil y México son pilares de integración regional. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.